Bueno, buenas tardes a todos. Es impresionante estar en esta sala a la que yo asisto regularmente desde el 2003, en que normalmente hay varios académicos y somos como 15, 20, a lo mejor. Así que esta es la segunda oportunidad en que hay tanta gente en esta sala. Y también fue un miércoles en la academia, es un par de años. Las incomplicaciones de la tabla. Lo que ustedes tienen aquí es simplemente para entrar en materia. La enfermedad de Alzheimer es una demencia que es progresiva. Y aquí está el caso de este pintor holandés, Utermolen, que él le gustaba hacerse autorretratos, y aquí el autorretrato del año 96, cuando le diagnosticaron Alzheimer. Y están los años siguientes y sus respectivos autorretratos. Y vean ustedes cómo del 96 al 2000 él seguía siendo el mismo, ¿ya? Sin embargo, la percepción que él tenía de lo que era su rostro fue claramente cambiando. Siempre digo esto, en ningún momento se puso pelo, digamos, a medida que pasó el tiempo, mantuvo la idea de que era pelado, pero obviamente que este no es el rostro de él. Entonces aquí hay un primer punto, que es una incomunicación de él con lo que es la realidad. Está perdiendo nociones de cuál es la realidad efectiva. Y esto no tiene que ver con los procesos de percepción, de si efectivamente vemos lo que vemos, pero la realidad, yo diría, promedio para cualquier hijo vecino, es que su rostro es más cercano a esto que lo que tenemos abajo. ¿Dónde surge el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer surge porque hubo un señor que se le ocurrió juntar tres elementos que ya se conocían. Estamos hablando a comienzos del siglo pasado, en que se sabía que habían demencias por problemas vasculares, se sabía que había ciertos agregados en el cerebro de distintos tipos de proteínas. Particularmente lo que hizo Alzheimer en un paper de 1 página y media fue juntar tres elementos que ustedes lo van a ver en más detalle. Juntó una demencia progresiva junto a dos cambios estructurales o morfológicos que se dice que son los cambios críticos en la enfermedad de Alzheimer. La presencia de placas seniles y la presencia de ovillos neurofibrilares. Ovillo, placas y demencia. Eso es lo que Alzheimer planteó en su paper, de que esos tres elementos de alguna manera definían un tipo de patología particular. Vamos a ir avanzando en eso. Alzheimer publica su paper en 1907 y él se muere en 1915, y en 1915 su profesor Kraepelin, que había sido un gran patólogo, que había descrito las demencias vasculares, que había descrito las placas, etc., decide que esta nueva demencia que Alzheimer describió va a llamarse demencia de tipo Alzheimer. Y hoy día realmente todavía uno no puede decir alguien está enfermo de Alzheimer, sino que dice está enfermo de una demencia de tipo Alzheimer. Porque para tener certeza de que alguien tiene Alzheimer, hay que hacer una biopsia del cerebro de distintas zonas y convencerse que los cambios estructurales corresponden al Alzheimer. Y normalmente se hacen muy pocas biopsias de una persona que ha estado 10, 12 años, ¿no es cierto?, en casa de reposo, con demencia, con confusión, etc. Se asume que tiene Alzheimer. Lo que es peligroso porque hay mucha pseudodemencia. Hay gente que podría sanarse con un simple remedio, un antipsicótico, un antidepresivo, y se pierde en ese grupo. Eso también llama a otro elemento que es importante. Cuando yo partí en esto, poco antes de la década del 90, se decía que el Alzheimer, en Chile, los expertos, neurólogos, médicos que atendían a pacientes, decían que aproximadamente un 50% del Alzheimer era genético. A poco andar, yo me di cuenta que la información no era tan clara y que la literatura mundial hablaba de 30%, 93, 94. Hoy día se sabe que menos del 0,09% de todo el Alzheimer que uno ve es genético. O sea que la probabilidad de que sea genético el Alzheimer que uno percibe o el que conoce es muy baja. Sin embargo, ustedes conversan con prácticamente cualquier hijo de vecino que tiene un pariente o un conocido con Alzheimer y le va a decir, no, pues además la otra tía también, y mi mamá, o sea,
si uno se hiciera la idea de cuánto Alzheimer hay genético por lo que le cuenta la gente a uno, estaríamos todos con Alzheimer. Eventualmente podemos llegar a estar, pero lo que les quiero decir es que efectivamente hay toda una cosa media de folclore en esto. El Alzheimer tiene como la parte genética y la parte esporádica. Entonces se habla que el 99, y tantos % es esporádico. Y el Alzheimer genético es un Alzheimer que aparece muy temprano, ¿ya? De manera que en la década en que Alzheimer realmente describe la enfermedad, había muy pocos enfermos de Alzheimer como los conocemos hoy día. Nuestros enfermos de Alzheimer hoy día, en su gran mayoría, son todos mayores de 65, 70 años y más. Hay muy pocos genéticos, o sea, hay muy pocos Alzheimer de 30 años, de 35, de 40 años. Yo sé que en el norte de Argentina hay un grupo de familias de 35 años y también en Colombia, donde hay un grupo de gente de esa edad, pero en general no existe. De manera que Alzheimer tuvo la suerte de conocer a esta señora, Augusta D., que tenía 50 años, que estaba en un asilo en Frankfurt, y esta señora tenía un Alzheimer genético. Y el Alzheimer genético se diferencia del Alzheimer esporádico, porque es un Alzheimer de una aparición relativamente rápida y progresa muy rápido. A la vuelta de 5 años la persona normalmente está muerta. Toda la sintomatología se expresa muy rápidamente. Una persona con Alzheimer esporádico, eventualmente alguien se muere en el camino, pero la gran mayoría puede vivir 10 años, incluso más, y los síntomas van apareciendo muy lentamente. Esta señora entonces era una enferma genética. Se habían visto muy poco y por eso el profesor de Alzheimer, que era mucho mejor que él, un patólogo muy famoso, no había visto ningún caso. Entonces había muy pocos casos. Lo que hizo Alzheimer fue elegir encontrarse con esta paciente y describir algo que nadie había visto. Y no habían visto porque el Alzheimer genético era realmente muy poco frecuente. Ok, entonces aquí hay esto que está escrito arriba, es la letra de Alzheimer. Y aquí él le pide a esta señora, escríbeme Frankfurt, le dice. Entonces ella intenta escribir Frankfurt en un par de palabras, un par de letras, y no puede. Entonces pues le dice, escribe Augusta. Y trata de escribir que era el nombre de ella, y escribe Augusta D. ¿Se acuerdan el hecho que este pintor siempre se siguió pintando sin pelo, porque era pelado? Entonces hay cosas que uno recuerda y otras, pero Frankfurt, que era el sitio donde ella estaba, le dice, bueno, vuelve a escribir Frankfurt. Trata de escribir Frankfurt, sigue tratando y finalmente, después de un esfuerzo bastante importante, escribe Frankfurt. Pero no era tan aparente, ¿no? Hay básicamente muchos tipos de memoria y uno puede tener distintos tipos de información. Entonces, lo que hizo Alzheimer fue estudiar a esta señora, que se murió muy luego, y luego le analizó el cerebro, ¿no? Y en el cerebro encontró varias cosas interesantes. Bueno, en la fase 1 hay una pérdida de lo que se llama la memoria reciente, ¿ya? La memoria de corto plazo. Normalmente si la persona aprendió un idioma nuevo, fácilmente se va a olvidar de ese idioma nuevo, no así del idioma propio. Comienza a haber confusión acerca de lugares, ¿no? Hay cambios de ánimo, de personalidad. La gente le gusta salir a caminar en las noches, obviamente no fuera de la casa, pero en la casa y va y busca comida, etc. Y luego empieza a perder un poco el juicio y sobre todo la habilidad de tomar decisiones. Ya le cuesta tomar decisiones. Quiero hacer un cheque, pero no me atrevo. Pero si tiene plata, pero no me atrevo. No sé si lo voy a hacer bien. Cosas de ese tipo. Esa es la fase 1, que es cuando, lamentablemente, es la fase en que más tiempo toma en que la familia acepte que la persona tiene Alzheimer. Entonces, bueno, lo que pasa es que la tía o la abuelita está en la pieza de arriba y está encerrada y no lee, no le gusta la tele, en fin. Entonces, bueno, el producto de eso está así. Entonces, finalmente, cuando la lleva al médico uno y el médico le dice probablemente esto podría ser Alzheimer o algo parecido, entonces, ¿qué? Lleva a otro lugar, una segunda opinión.
Y con esa historia se pasan 6 meses, 1 año, y finalmente la señora termina, o el señor termina con Alzheimer después de 1 año y medio, cuando podía haber sido diagnosticado muy tempranamente. Por ahora importa poco, porque no tenemos cómo parar la enfermedad. Y tampoco tenemos cómo diagnosticar precozmente la enfermedad. Pero en el minuto que podamos tratar la enfermedad va a ser muy importante poder definir, bueno, un diagnóstico precoz, pero al mismo tiempo un análisis clínico muy temprano para poder tratar la enfermedad. Bueno, luego viene la fase 2, que es la fase, yo diría que demora más tiempo, que es en estos 10, 15 años que vive un paciente de Alzheimer, la mayor parte de sus años es en la fase 2, donde hay mayor pérdida de memoria y empieza a haber pérdida de memoria también de largo plazo, aumenta la confusión, problemas en reconocer familiares y amigos, y los pacientes son muy interesantes porque cuando uno los va a ver, le dicen, hola, ¿cómo estás? Entonces dice, me reconoció. Pero cuando uno le dice, ¿quién soy yo? Bueno, tú eres la Juanita. Bueno, si resulta que la persona se llama Juanita, bien, pero si no se llama Juanita, de ahí la persona queda un poco expectante. ¿Qué ocurre? Hay dificultad para leer y escribir números. Y la fase tercera, que es la fase ya de la postración, cuando ya no se reconocen los pacientes, ya no se reconoce lo mismo y hay pérdida efectivamente de la capacidad de comunicarse de todo tipo. Esta es la fase del enfermo cuando se postra en cama y básicamente no hay control de fiebre y la persona se muere, no por el Alzheimer, sino que se muere de lo que se mueren todas las personas que están en cama y que no pueden levantarse y que de repente le vienen un cosas así. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es la base biológica del Alzheimer? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se inicia la enfermedad? No hay certeza de ello, pero sí hay algunas cosas que se saben. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a una estructura que se llama hipocampo, ¿no es cierto? Y que tiene el nombre muy similar al caballito de mar que está en esta zona del cerebro. Hay 2 hipocampos, hay uno a cada lado. Y la otra zona que está muy afectada es la corteza, pero no la corteza cerebral completa. Recuerden ustedes que nosotros nos diferenciamos en un 99, en menos de 1 o 2% de los primates, de un mono. Y nuestra corteza es prácticamente idéntica, excepto por la corteza de asociación. La corteza de asociación es la que pone en contacto las distintas cortezas. Y esa corteza es la que se ve afectada en Alzheimer. Entonces, el hipocampo y las cortezas de asociación. De manera que una buena parte del cerebro, digamos, el 95% de la estructura del cerebro está mantenida y está intacta y funciona perfectamente. Excepto las regiones del cerebro que tienen que ver con memoria y con aprendizaje. Y el hipocampo es muy importante aquí en ese sentido. Más allá de entender bien cuál es el mecanismo por el que ocurre la enfermedad, lo que ocurre termina en suerte de degeneración de esa zona. Así que todos los experimentos ustedes se imaginarán que se hacen en Alzheimer para tratar de entender lo que pasa, o uno utiliza células de hipocampo, o cortes de hipocampo, o eventualmente animales transgénicos que tienen alterado ciertas proteínas en esa zona, y no en otro. ¿Cómo se ve el cerebro de un individuo con Alzheimer? Se ve como un cerebro, esto es un PET scanner que mide el consumo de glucosa. La glucosa está como 6 de oxiglucosa, de manera que es captada, pero no es metabolizada y se acumula en las zonas donde hay mayor captación de glucosa. Que se supone, es decir, no se supone, sino que el mayor consumo de glucosa es consistente con una mayor actividad cerebral. Así que donde hay mayor actividad cerebral va a haber más color rojo y amarillo según esta calibración. Uno puede hacerla en fin, de otros colores, pero esto está hecho de esta manera. De manera que donde tenemos colores rojos y amarillos es donde hay mucha actividad cerebral, y esto es un cerebro normal. Y esto es un cerebro con Alzheimer. Se fijan, la parte roja está bastante más disminuida. Hay algunas zonas en que se mantiene. Lo mismo este otro corte por la otra zona, de nuevo tenemos zonas rojas en varias zonas, y aquí hay una disminución importante de las regiones, en este caso colores amarillos y rojas, mostrando de que hay una disminución en el consumo de glucosa y por lo tanto en la actividad cerebral que existe. Ahora, cuando uno
visualiza el cerebro de un individuo con Alzheimer temprano, yo diría a los 2, 3, 4 primeros años, no hay fuertes cambios. Pero si pasan 10 años y uno los mira, aparecen cosas que son bien dramáticas y que son muy consistentes con lo que yo les dije respecto a dónde ocurre la enfermedad. Ustedes pueden ver aquí que esta zona es donde tiene que ver con la memoria, esta es la zona donde está el hipocampo de un individuo normal y esto es lo que ocurre en un individuo con Alzheimer. El hipocampo prácticamente desaparece, se produce una atrofia del hipocampo de manera muy, muy dramática. Lo otro que se ve alterado en lo grueso, hay una disminución del volumen, ya vamos a volver a la disminución del volumen, pero también en esta otra región, que es la región del lenguaje, también se produce una atrofia bastante marcada, que es probablemente la explicación de por qué la persona pierde el lenguaje cuando avanza la enfermedad, porque podría hablar puras inconexiones, pero finalmente ya pierde el lenguaje. Bueno, todos nosotros, pasados los 65 años, perdemos como entre el 7 al 10% del volumen cerebral, ¿ya? Una persona con Alzheimer pierde el orden del 25%. Que por eso se ve en general más pequeño el cerebro cuando uno compara con un individuo normal. Y lo importante es la pérdida del hipocampo. Hay una enfermedad que se llama esclerosis del hipocampo, no sé si han escuchado ustedes, que es el origen de muchas de las epilepsias prácticamente intratables y que la única manera de resolver esa epilepsia es sacando el hipocampo. Una cosa por otra, porque la persona se queda sin memoria, pero al menos puede funcionar bien. Ok. ¿Qué ocurre? Esto es lo que vio Alzheimer, esta es una diapositiva similar a la que él vio. Aquí hay dos elementos. Un elemento es esto que está aquí, que se llama placa senil, ya vamos a ver en qué consiste. Y lo otro es lo que los patólogos llaman los rockets, pensando en los satélites y estas cosas. Entonces ustedes ven, cada una de estas cosas son los rockets, eso es lo que llaman rockets. ¿Y esto qué es lo que es? Son neuronas repletas de un material oscuro, esto está teñido con plata, por eso se ve así. Aquí tiene una neurona que prácticamente está sin material o tal vez algo se termina aquí. Aquí tenemos otro rocket, aquí tenemos otro rocket, aquí tenemos otro. Los ovillos son elementos que se forman al interior de la neurona. Elementos del citoesqueleto que se acumulan dentro de la célula. Mientras que la placa senil es un elemento que está por fuera de las neuronas, por lo tanto es extracelular y ocurre en el parénquima cerebral, tiene un tamaño muy definido, nunca pasa más allá de 60 micrones, y de manera que esto, a diferencia de otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de las vacas locas, en que el cerebro se convierte en queso gruyere con hoyos por todas partes, en que empieza a expandirse, en Alzheimer las lesiones son muy definidas desde el punto de vista estructural, placas y ovillos. Entonces ahora vamos a ver estas lesiones de manera más precisa. Existen dos proteínas que son claves, que van a estar continuamente saliendo en la charla, porque las vamos a analizar y que las vamos a incluir. Una es la que tiene que ver con los ovillos, y la que tiene que ver con los ovillos se llama proteína tau. Y la que tiene que ver con las placas se llama proteína beta amiloide. La proteína tau es una proteína, lo que ustedes ven aquí son las carreteras que van desde el cuerpo celular hasta el terminal axónico, por ejemplo. Y cada una de estas estructuras o estas carreteras se llaman microtúbulos. Y los microtúbulos están estabilizados por proteínas que aquí tienen color azul, que se llaman la proteína tau. La proteína tau, por lo tanto, es una proteína asociada a microtúbulos que lo que hace es estabilizar la estructura del microtúbulo. Tiene la desgracia esta proteína tau de ser muy promiscua desde el punto de vista de la fosforilación. Le gusta aceptar fosfatos por todas partes, tiene 32 sitios de fosforilación. Y cualquier quinasa que pasa por ahí le pega un fosfato. Cuando eso ocurre, se suelta la proteína tau de los microtúbulos y por lo tanto deja de funcionar como una proteína que estabiliza los microtúbulos. Y comienzan, ¿no es cierto?, enzimas que pegan fosfatos, llamadas quinasas, a pegarle fosfato. Y cuando esto ocurre, la proteína tau que se fosforila y luego se hiperfosforila, se empieza a agregar. ¿Ya? Y ustedes lo que ven aquí, esto es lo que se llama un ovillo, un tangle, que es en el fondo proteína tau
proveniente de los microtúbulos que se comienza a agregar, y lo interesante es que esta proteína eventualmente forma lo que se llama un PHF, que es un filamento pareado helicoidal con una estructura que en el microscopio electrónico se puede visualizar de manera muy precisa. Y bueno, y el resultado neto de esto es que las carreteras por las cuales viajan las vesículas que llevan, o los transportes que llevan información hacia el terminal, simplemente ya no pueden viajar más porque la carretera pierde su, ¿no es cierto?, simplemente se altera. Y cuando esto crece y crece y crece, tapa simplemente la neurona, como los rockets que ustedes ven. Así que esta es la proteína tau, y uno puede evaluar en vitro, por ejemplo, si efectivamente hay un efecto tóxico similar al que se observa en Alzheimer, simplemente mirando la proteína tau y viendo cuán fosforilada está. Y hay anticuerpos específicos para ciertos residuos que pueden estar o no fosforilados, y contra eso uno tiene un anticuerpo, y uno puede decir, esta proteína tau en tal condición tiene mucha fosforilación, y si yo incubo las células, por ejemplo, en una droga que yo estoy estudiando para ver si me sirve para Alzheimer, puedo preguntarme si soy capaz de prevenir la fosforilación de la proteína tau o disminuir la cantidad de fosfatos que tiene. Se lo menciono porque vamos a ver varios experimentos de eso. Y la otra proteína importante es una proteína que aquí está de color amarillo o verde, no sé cómo la ven ustedes, que es una proteína proveniente de un precursor de alto peso molecular. Esto no está exactamente en el tamaño real, pero esto tiene aproximadamente unos 110.000 de peso molecular. Este péptido rojo, este péptido verde o amarillo tiene 4.000 de peso molecular. Y esto es muy similar a lo que pasa con hormonas, como por ejemplo la insulina, que viene en un precursor de alto peso molecular que se va cortando, pre-proinsulina. Se corta primero pre, luego pro, y finalmente queda insulina. Entonces, el péptido beta-amiloide, proveniente de una proteína que se llama APP, que es la proteína precursora del amiloide, es cortada aquí por enzimas específicas. Aquí están estas enzimas que se llaman secretasas, simplemente porque en una buena parte de la molécula, diría del orden de 100.000 de peso molecular de la molécula, se va de la célula. Entonces se dice que estas enzimas ayudan a liberar y a secretar esta proteína, pero en la práctica no es una secreción en el sentido de que algo que viene del interior y sale, sino que es cortada simplemente en la superficie celular por esta enzima. Entonces esta enzima se llama beta secretasa, esta otra se llama gamma secretasa. Si alguien tiene alguna pregunta, les puedo contar cuán comunes son estas proteínas. Entonces el amiloide sale a la circulación, se acumula ahí y forma lo que es el core central de una placa senil. Y esta es una placa senil típica, en la cual lo que está aquí de amarillo-verde corresponde a esta parte oscura, que se agrega de manera muy particular, y todo lo que está alrededor comienza a degenerarse. Y esto que se ve más oscuro, que esta suerte de aureola alrededor de la placa, no son nada más que neuritas de neuronas que estaban alrededor, que al acercarse comenzaron a destruirse, en el sentido que le aparecen ovillos a cada una de estas neuritas. Entonces estos son neuronas que están en degeneración, o al menos prolongaciones de neuronas que estaban alrededor, que vieron la placa, y dado que este es un material insoluble, atrapa factores de crecimiento, atrapa un montón de elementos que hacen que las neuronas se acerquen aquí, y cuando se acercan, ¿no es cierto?, como en la epopeya griega, se produce la muerte, inicialmente vía la formación de ovillos. Entonces se piensa, como dice aquí, se piensa, no está establecido, ojalá estuviera definitivamente establecido, de que el factor desencadenante del Alzheimer es el péptido amiloide, que se forma a partir de la proteína precursora. Yo diría que el 80% de los investigadores del área de Alzheimer realmente tienen buena evidencia de que esta proteína podría ser la responsable. Lo que ha ocurrido, y voy a volver hacia atrás, es que cuando se hicieron, se utilizaron inhibidores para estas enzimas, particularmente para la primera, no se pudo detener la enfermedad en animales modelos. Por desgracia, la segunda enzima, que es muy específica, se encontró que estaban un montón de otras proteínas que normalmente sirven funciones normales del organismo.
Entonces, cuando se hicieron los estudios clínicos, hubo que utilizar concentraciones de los inhibidores relativamente bajas para no afectar otras funciones. Porque si uno está tratando a alguien del Alzheimer y le va a generar, ¿no es cierto?, un problema renal que le va a hacer que la presión se le vaya a las nubes, lo va a matar antes que, o algo en el corazón, en fin. De manera que los ensayos clínicos terminaron siendo negativos, producto de que las concentraciones de los inhibidores que usaron tuvieron que ser bajas para no generarle una complicación mayor a la persona. ¿Ya? De manera que no es un argumento sólido para decir que el amiloide no tiene que ver, sino que simplemente no se ha podido hacer el experimento de forma adecuada. Ok. Aquí te tengo que contar yo que el primer approach para atacar la enfermedad fue decir, bueno, en la enfermedad de Alzheimer tenemos las placas y tenemos los ovillos. Ya hemos aprendido de ambas. No hemos llegado muy lejos con saber mucho de qué otra manera podemos atacar la enfermedad. Y ese es un poco el approach del laboratorio, parte de las cosas que se han aprendido. Es decir, bueno, independiente de cuáles sean los mecanismos por los cuales se generan estos elementos y el daño que producen, eventualmente van a afectar a las neuronas y van a matar a las neuronas del hipocampo o de la corteza de asociación. Así que yo lo que quiero hacer, y este es un approach, es decir, yo lo que voy a hacer es ponerle una coraza a las células. Ya las voy a fortalecer, les voy a hacer sacar músculo, ¿cierto? Y la manera de reforzar una célula es activar vías de señalización que promuevan la sobrevida de las neuronas. Y por eso nosotros caímos en cuenta de que había una vía que se llama la vía de señalización, WIN, en la cual hemos trabajado los últimos 12, 13 años. Y yo les debería decir, antes de ir más allá, que casi el 30% de todo el genoma humano, y obviamente también del resto de los organismos, corresponden a proteínas que tienen que ver con señalización intracelular. ¿Ya? Así que la señalización intracelular es muy importante. No solo están las fosfatasas, no solo están las quinasas, están las proteínas que llevan a la formación del bebé cíclico, las proteínas que tienen que ver con los canales de calcio, los sitios donde se guarda el calcio, etc. Así que la señalización es un elemento súper importante. Bueno, ¿qué ocurre cuando uno pone en contacto el amiloide, en este caso distintos agregados del amiloide, como los oligómeros de beta? Bueno, le pueden pasar distintas cosas a la célula y esto ya se sabía. Le puede generarse un daño en la membrana, producto de que el amiloide, junto con ciertos metales como fierro, cobre y otros, de aluminio, puede dañar las membranas directamente. Esto a su vez lleva a la generación de agua oxigenada, que va a generar radicales libres, los cuales también pueden ser dañinos. Van a aumentar los radicales libres. ROS es Reactive Oxygen Species, que corresponde a formas de oxígeno reactiva. Lo otro que hay con el amiloide es que se une a receptores de la membrana, y hay muchos receptores. En la época que se hizo este mono, estaban los receptores nicotínicos y los muscarínicos, alfa 7, N1, pero hoy día hay por lo menos 10 proteínas distintas que son capaces de unir el peptidoamiloide. Y finalmente uno puede formar canales con los oligómeros de beta. Y un investigador chileno que descubrió que se podían formar estos canales que eran particularmente importantes en permitir la entrada de calcio. Eduardo Rojas, el guayo Rojas, que está muy enfermo. Ok, entonces lo interesante es que cuando nosotros planteamos que la vía WIN podía tener que ver con el Alzheimer, lo hicimos por dos razones. Una, porque la vía WINT es capaz de prevenir la muerte celular. Y dos, porque la vía WINT es capaz de estimular la fosforilación de la proteína tau. ¿Ya? La vía WINT es una vía intracelular que no tiene mayor ciencia, en el sentido de que es una vía que hay un ligando, hay un receptor, hay un complejo, que aquí hay una enzima que se llama la GSK3 beta, la glicógeno sintetasa quinasa 3 beta, que es capaz de fosforilar a la beta-catenina, y la beta-catenina fosforilada va a ser degradada por el proteosoma eventualmente, y aquí se paró la historia porque ustedes van a ver por qué.
Esto es presencia de la beta. Cuando está el Wnt solo, lo que hay es una inhibición de la GSK3 beta, no se inhibe la beta-catenina, se acumula en el citoplasma y viaja al núcleo y activa la transcripción de genes específicos para esta vía. Y muchas de las vías de señalización activan la expresión de genes particulares. Nosotros podemos establecer, por ejemplo, que algunos genes que tienen que ver con esto es el BCL2, que es un gen que inhibe la apoptosis, que es un gen que está, la proteína está expresada en la mitocondria, de manera que es un gen muy interesante. También se inducen proteínas del tipo de la IDE, la Insulin Degrading Enzyme, que es una enzima que es capaz de cortar la insulina, pero también corta el péptido amiloide. O sea, tenemos proteínas que se inducen al activar la vía Wnt, que son inhibitorias de la muerte celular por una parte, y por otra estimulan la disminución del péptido amiloide. Por otro lado, la GSK3 beta, tal como fosforila a la beta-catenina, también es capaz de fosforilar a la proteína tau. Yo les dije que era muy fácilmente fosforilable. Y ahí se planteó entonces el modelo. Este es un paper que se publicó en el año 2000 con un estudiante mío que ahora es profesor en la Universidad de Andrés Bello, venía de Concepción y se venía de Andrés Bello. Este es un review. Normalmente en un review es una revisión de un tema. Y lo que nosotros hicimos fue revisar el tema y meter la hipótesis, ¿no? Así medio escondida. El review se llamó La función de la vía Wnt en la enfermedad de Alzheimer. Y lo que aquí se propone es que cuando existe el Alzheimer se produce una pérdida de función de la vía Wnt. Por lo tanto, se activa la fosforilación de la tau y pasan otras cosas. Aumenta la muerte celular. Este es un esquema de la vía. Cuando está el péptido amiloide afuera, se produce una activación de la vía Wnt, fíjense ustedes, particularmente de la enzima, la GSK3 beta. Esto lleva a la fosforilación de la tau, que ya ustedes saben se fosforila fácilmente. Pero también ocurre otro fenómeno del cual no les había hablado yo, que es la formación de amiloide intracelular. Yo les dije que las placas están por fuera, pero parte del amiloide que viene para formar la placa se genera al interior de la célula, además. Y esta activación de la GSK3 beta lleva a la formación de amiloide. De manera que es el péptido amiloide el cual estimula tanto la fosforilación de la proteína tau, y por lo tanto la posibilidad de que se formen ovillos, como la formación de amiloide para la formación de placa. Ambos elementos llevan a cambios sinápticos y pérdida neuronal, lo que determina que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Este mono está tomado de un Nature Review Neuroscience que nos pidió la revista y que se publicó en el año 2010, es decir, 10 años después que se publicó inicialmente la hipótesis primaria. Entonces, entre el año 2000 y el 2010, que fue cuando se publicó este review, lo que nos dedicamos a hacer fue hacer experimentos para ver si esto era cierto. Porque la ciencia es eso, uno plantea una hipótesis, si se casa con la hipótesis tiene que mostrar si funciona o no funciona. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos muchos estudios. Esto es importante decirlo, que la vía Wnt de señalización, debería yo contarles lo siguiente, que la gente que estudia la proteína tau son los tauistas. Los que estudian la proteína beta-amiloide son los baptistas, beta-amiloide, baptistas. Pero estos dos grupos de individuos no se juntaban a conversar. Cada uno tenía sus meetings separados y salía un meeting de Alzheimer. Uno estaba en la sala A y el otro estaba en la sala B, porque eran lenguajes distintos y no se conversaba. Y no se conversaba porque conceptualmente no había nada que los juntara, excepto la enfermedad de Alzheimer. Y esta vía, por primera vez, permite que los taoístas y los baptistas se juntaran. Así entonces la vía Wnt de señalización incluyó por primera vez a las dos lesiones típicas de Alzheimer y, entre otras cosas, permitió que los investigadores de las dos vías, digamos, se juntaran y trabajaran en conjunto. Entonces hay muchas maneras de hacer estos estudios. Aquí hay un experimento relativamente sencillo. Estos simplemente son neuronas teñidas con anticuerpos antineurofilamento en rojo y otras teñidas con sinapsina, que es una proteína de la vesícula sináptica. Estas son células controles. Ahí están las ramificaciones de las células. En presencia del péptido beta, las neuronas pierden fuertemente todas sus ramificaciones y se ven básicamente los cuerpos celulares. Pero cuando uno incuba a las neuronas con el péptido beta, que uno puede comprar directamente sintético,
lo incuba con un ligando Wnt, o algo que se me pasó en una diapositiva anterior, o con litio, que también activa desde el punto de vista farmacológico la vía, uno simplemente evita que la toxicidad de la amiloide se exprese. Ustedes ven aquí taxón entero, lo mismo que entonces, con ensayos de este tipo y con ensayos bioquímicos de la sobrevida de las neuronas, hicimos una serie de estudios que están resumidos aquí. Estudiamos todos estos compuestos azules y mostramos que todos estos compuestos azules, que ya se los voy a mencionar, eran capaces de activar la vía Wnt, que suponía que estaba deprimida con el Alzheimer. Estos eran experimentos en los cuales uno tiene células de hipocampo en cultivo, las incuba con el péptido beta en distintas condiciones y luego hace un control con el péptido beta más cada uno de estos elementos. Eso hace que se active la vía Wnt y que las neuronas se protejan. ¿Ya? Y eso es lo que está descrito en cada uno de estos papers que están puestos aquí. Uno de los primeros elementos que usamos fueron agonistas nicotínicos, ¿ya? Particularmente nicotina. La nicotina activa los receptores alfa 7 que aumentan el calcio, el cual a su vez es capaz de inhibir a la GSK3 beta. Ustedes me dirán, ¿es buena la nicotina entonces para el Alzheimer? Bueno, si ustedes fuman y no se mueren de cáncer al pulmón, que es lo que normalmente ocurre con los fumadores, no con todos, pero en fin, si no se mueren de cáncer y viven, no tienen Alzheimer. Ese es el hecho de la causa. Y algunos geriatras chilenos, no voy a dar los nombres porque algunos aparecen en la tele, usan parches de nicotina, ¿ya? Por esta data. La verdad es que el efecto de la nicotina es más potente en Parkinson que en Alzheimer. Prácticamente no existen enfermos de Parkinson que fumen. O sea, fumadores con Parkinson son muy pocos. Por otro lado, enfermos de Alzheimer y sobre todo enfermos de Parkinson, ¿ya? La gran mayoría de ellos, más del 60% de los que terminan teniendo estas enfermedades, no fuman. ¿Okay? O sea, hay una relación en ambos sentidos. Pero yo no estoy pagado con las tabacaleras, así que... El otro elemento son algunos muscarínicos, algunos compuestos muscarínicos que se usan en ciertas enfermedades. Aquí hay otro compuesto que es una mezcla entre ibuprofeno y un inhibidor de colinesterasa, que también provoca un efecto de activar la vía Wnt. El ibuprofeno ha tenido ciertos ensayos clínicos positivos, pero en general con los antiinflamatorios no ha habido un éxito cuando dicen tenemos pacientes y le vamos a dar drogas para tratar de mejorarlo. Y lo que ocurre ahí es que normalmente los pacientes, ya les dije que pasó como 1 año y medio entre que la familia se convenció que la persona tenía Alzheimer, ya el cerebro llegó totalmente dañado, así que lo más probable es que todos los ensayos que se hayan hecho para atrás hayan dejado pasar algunas drogas que sí podrían haber realmente prevenido o atenuado la enfermedad. Pero se hacen todos los ensayos con los pacientes totalmente ya en malas condiciones. Les cuento esto porque los artríticos que toman antiinflamatorios porque están con artritis y no quieren quedar con los dedos alterados, las articulaciones en general, no tienen Alzheimer. Y eso es porque hay microinflamaciones en el cerebro, producto de activación, por ejemplo, de los ovillos o de las placas que activan a las células de la glía, microglía o astrocitos, los cuales liberan citoquina continuamente. Entonces, cada placa y cada uno de estos elementos es casi como un ciclo de inflamación. Así que si uno tiene, por alguna otra enfermedad, como en el caso de la artritis, una entrega de antiinflamatorios constante en la vida, estas microinflamaciones simplemente son inhibidas y la persona no tiene Alzheimer. Así que hemos aprendido muchas cosas. Drogas antidiabéticas. Esto es un hallazgo muy interesante. Hay drogas antidiabéticas que son normalmente agonistas de los PPAR gamma. Y esto, la primera evidencia de esto fue la siguiente. En general la persona cuando pasan los años comienza a adquirir diabetes, particularmente 65, 70 años. Diabetes tipo 2. Entonces se hicieron estudios con drogas que son a su vez agonistas de los PPAR gamma para bajar la resistencia a insulina.
que es un primer elemento antes de que venga la diabetes. Se hizo esto en varios lugares, esto se hizo estudios en Finlandia, se hicieron estudios en Seattle, en Estados Unidos, y se encontró que efectivamente se les bajó la resistencia a insulina y muy pocos controlaron bien su diabetes. Y, oh sorpresa, estos pacientes de Alzheimer se pusieron más despiertos y las curvas de caída en la parte cognitiva cambiaron completamente, y no es que nadie se mejoró, digamos, pero realmente hubo una detención del avance de la enfermedad, de manera muy importante. Bueno, de ahí se supo, y hoy día ya está establecido que la diabetes es un factor de riesgo para el Alzheimer de manera bastante importante, y ustedes pueden tener, por ejemplo, animales diabéticos y les miran el cerebro y hay una cantidad bastante aumentada de placas y de ovillos, como si fuera un cerebro en camino a ser un cerebro de tipo Alzheimer. Bueno, los antioxidantes también ayudan en esto, particularmente vitamina E y también estrógeno. Hay muchas mujeres aquí, así que no voy a hablar mucho más de la estrógeno. Pero y ustedes saben, el vino tinto, en fin, varias cosas que están ahí, puede ser interesante. La incidencia de Alzheimer entre hombre y mujer es 1 a 1 hasta la menopausia. De ahí para adelante la mujer toma la delantera y aumenta en 5 veces la incidencia de la mujer respecto al hombre. Y eso es producto de la pérdida del estrógeno. Y ustedes me dirán, pero ¿y el hombre por qué no se enferma si no tiene estrógeno? Pero tenemos una enzima que se llama aromatasa, que transforma la testosterona en la zona del cerebro que tiene que ver con aprendizaje y memoria. Aromatasa que transforma la testosterona en estrógeno. Así que el hombre efectivamente tiene estrógeno en ciertas zonas del cerebro que son importantes para la memoria y el aprendizaje. ¿Por qué se fabricó el sistema así? No, eso ya no es problema mío, pero así es. Bueno, lo que les mostré son todos experimentos in vitro con células en cultivo, y ya era hora estábamos en el 2005, había que hacer estudios en animales, modelos de la enfermedad de Alzheimer. Los primeros estudios se hicieron en animales en los cuales nosotros le inyectamos directamente las fibras de amiloide, particularmente rata, en el hipocampo. Hicimos varios estudios interesantes mostrando que algunas de estas cosas funcionaban también en ese modelo. Pero el estado del arte en esta cosa es tener animales transgénicos. Eso significa ratones, hay también ratas, pero ratones, a los cuales en el proceso de fertilización o hasta después de la fertilización uno introduce genes que tienen que ver con la enfermedad de elección o del interés acá. Y los animales que nosotros usamos, no lo hicimos nosotros, pero se puede hacer fácilmente en el laboratorio, que es un ratón que tiene un gen humano para la proteína precursora del amiloide con una mutación que se llama la mutación Swedish, que se había descrito en Suecia, y que tiene una producción aumentada del péptido amiloide. Y también tiene otra proteína que está alterada, que es una proteína que se llama presenilina, que tiene que ver con la gamma secretasa, que es una de las enzimas que corta el péptido amiloide durante su producción. De manera que estos ratones son normales hasta los 4 o 5 meses, y en los 4 o 5 meses le comienzan a aparecer en el cerebro todos estos elementos que ustedes los reconocerán como placas. Esto es una tensión con tioflavina, un reactivo fluorescente, y esto es un anticuerpo antipéptido amiloide. Esto ocurre alrededor de los 5 a 6 meses, comienza uno a detectar esto, y esto continúa hasta los 10 o 12 meses en que el cerebro se llena de estos elementos. Simultáneamente, si ustedes miran la conducta es normal hasta los 5, 6 meses, 7 meses, y luego la conducta, sobre todo la memoria, los aprendizajes, disminuyen de manera importante. Así que nuestro modelo, que no es un modelo perfecto porque no reproduce, por ejemplo, la formación de los PHF, los filamentos pareados helicoidales que yo les dije, es un extremo de la fosforilación del tau, sí reproduce la fosforilación del tau, pero no en el extremo que se ve en la enfermedad. Es un modelo incompleto, yo les diría. Entonces, lo que se hace aquí es un ensayo en el cual uno tiene una piscina y hay una plataforma ahí que está 1 centímetro o 2 centímetros por debajo del nivel del agua,
que el animal no la ve porque la piscina está teñida supongo que es blanco o normalmente puede ser oscura, y la plataforma lo mismo, de manera que la única información que tiene el animal cuando uno lo tiene a nadar a la piscina, los ratones no nadan, lo que hacen los ratones no ahogarse, ¿no es cierto? Y básicamente lo que hacen los ratones es aprender que en un cierto sitio donde hay una luz o alguna información, justo frente ahí está la plataforma, así que nada y se queda ahí. Después de 3 veces por 3 días de aplicación del ensayo, el ratón aprende y se para ahí. Y eso es lo que normalmente uno estudia. Ese es el ensayo típico de lo que se llama el Morris Water Maze, en el cual uno le enseña al ratón a encontrar la plataforma, y ese es un aprendizaje espacial que tiene que ver con el hipocampo, que era la zona que tiene que ver con la enfermedad. Este es un ensayo un poquitito más complejo, porque le enseñamos que encuentre la plataforma, y luego de eso le hacemos test al día 1, al 2, al 3, al 4, y le vamos cambiando el sitio donde está la plataforma. Entonces el primer día es fácil, pues llega donde estaba la plataforma, pero el segundo día se da cuenta que no está, entonces tiene que empezar a moverse, ¿ya? Y esto es lo que se llama memoria episódica. El episodio es encontrar la plataforma, el punto es que ya no están en el mismo sitio. Y bueno, y ustedes tienen aquí algunos resultados con 2 tipos de compuestos que se le agregan. Estos son números de veces que uno tiene que tirar el animal a la piscina para que llegue a criterio, para decir que encuentre la plataforma. Y uno le da 20 segundos para que encuentre la plataforma. Si no la encuentra, perfecto. El día, en distintos sitios donde está la plataforma, son los días 1, 2, 3, o si ustedes quieren las distintas posiciones, los ratones controles que están aquí en un lugar rojo, pero pueden mirar este punto, que es uno de los elementos, se demoran aproximadamente 5 veces. Uno las tira 5 veces y encuentran todos los controles de la plataforma. Mientras que los transgénicos, los que yo les digo que son modelos de Alzheimer, se demoran entre 10 y 12 veces para, uno tiene que tirarlos entre 10 y 12 veces a la piscina para que encuentren la plataforma. O sea, son bastante más lentos en encontrar. Y si uno les da litio, que activa la vía Wayne, vean ustedes lo que pasa. Se acercan ahora estos transgénicos al nivel de los controles, y los que son tratados también con un agonista de PPR, que estas drogas antidiabéticas como la rosiglitazona tienen un efecto muy parecido. O sea que lo que vemos, lo que les acabo de contar, esto sería hacer un control de la cepa silvestre, de la cepa transgénica, y al darle los distintos compuestos uno logra llegar hasta niveles cercanos al control sin niveles. O sea, esto muestra que efectivamente la activación de la vía Wnt es capaz de revertir los cambios conductuales que uno veía en estos niveles. Y uno puede hacer muchas cosas en el cerebro, ver por ejemplo qué pasa con las placas, etc. Y bueno, miramos qué pasó con las placas. Y con el caso del litio que está puesto aquí, tanto en la corteza como en el hipocampo, y oh sorpresa, no encontramos cambios. No disminuyeron las placas. Mejoramos la conducta, pero no disminuyó las placas. En el intertanto, yo diría entre el 2005 y el 2010, este paper se publica en el 2010, apareció la idea que lo importante en la toxicidad no era la placa per se, sino que eran sustancias similares al péptido amiloide, pero que eran agregados solubles. Se les llamó oligómeros de beta, y se generaron anticuerpos específicos para estos oligómeros de beta. Así que cuando encontramos estos resultados dijimos, bueno, vamos a mirar los oligómeros. Aquí tienen el resultado con los oligómeros, y los oligómeros sí efectivamente cambiaron. Esto es el transgénico, nivel del transgénico control, en presencia de litio esto disminuye de manera bastante impresionante, y con rosiglitazona hay un cambio también muy claro. O sea, los oligómeros de beta son los que están de alguna manera determinando la toxicidad del amiloide, no es la placa per se. Entonces, esto fue muy interesante porque parte del negocio de los taoístas, aquellos que eran fanáticos del Tao, era decir que ¿cómo es posible que la gente diga que las placas son importantes cuando hay ciertos tipos de Alzheimer en que las placas simplemente son muy pocas o son muchas? Había incoherencia entre la enfermedad clínica y los niveles de placas. Y claro, si uno entiende que no eran las placas las que tenían que ver con la enfermedad, sino estos agregados solubles, claramente uno podía tener alteraciones del tipo de las que estábamos comentando.
Bien, ahí hasta aquí con la cosa de Wynn, y ahora nos vamos, porque la gente sigue enfermándose de Alzheimer y usted trabaja en Alzheimer, doctor, y la cura, porque el mote cuando me dieron el premio nacional es que me lo dieron porque yo había encontrado la cura para el Alzheimer. No estaría aquí si hubiera encontrado la cura para el Alzheimer, estaría viviendo en Marte probablemente. Entonces hubo que dejar el trabajo básico en ciencia básica para entender la vida Wynn y todo lo que estaba pasando y ponerse a buscar drogas que hicieran cosas parecidas a las que nosotros, a los ensayos que teníamos, pero que eventualmente pudieran servir para pacientes con Entonces, esto tiene una gracia, el buscar productos naturales y no poner a sintetizar químicamente compuestos, porque las compañías que hacen drogas para vender de distintas cosas ya están agotadas, ya no hay químicos con imaginación, no me citen, pero prácticamente todas las compañías importantes, la Merck, Pfizer, Novartis, ya no saben qué sintetizar ni para el cáncer, ni para el Alzheimer, ni nada, o sea, no hay nuevas drogas, no hay nuevas aspirinas. Los productos naturales sacados de plantas, uno no tiene que hacer una historia con los negocios que tienen los gringos con la FDA, que la FDA es la Food and Drug Administration, que es una empresa que tiene el gobierno americano donde validan las drogas. O sea, las drogas tienen que ser validadas por los gringos para que puedan ser usadas por el resto del mundo. Entonces, ¿cuánto se demora una droga cualquiera para pasar por la FDA para que se apruebe? Fase 1, fase 2, fase 3. 10, 12, 15 años. ¿Y cuánto se gasta? 40 millones de dólares en promedio. Para cualquier droga, para cualquier cosa. Los productos naturales los pueden vender en la esquina, en una farmacia o en un lugar de productos naturales, donde ustedes compran, ¿no es cierto?, nueces, maní, en fin. Aquí se usa poco, en Estados Unidos hay mucho más estos, le llaman drugstore, pero ustedes van a un drugstore y no hay remedio, porque el remedio lo venden con receta. Ustedes pueden comprar todas estas cosas, por ejemplo, las plantas medicinales y distintos tipos de hierbas se pueden comprar sin ningún problema. Y aquí en Chile es lo mismo. Así que la FDA se dio cuenta de esto y le ha dado estatus probable de droga botánica a muchos compuestos. Sobre todo muchos de los que se han utilizado en la India o en China. Ok, dicho eso, les quiero decir que si efectivamente una de estas drogas termina sirviendo para Alzheimer, no vamos a necesitar gastar 10 millones o 40 millones de dólares. Uno, la que no tenemos y que nadie la va a poner, sino es un laboratorio que va a quedarse con la patente, ¿no es cierto? Y dos, se va a poder poner a disposición del mundo en 2 o 3 años, sin ningún problema. Entonces, de plantas medicinales a productos naturales para combatir el Alzheimer, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos trabajando en varias cosas, les voy a mostrar 4. Yo voy a mostrar 2, pero le voy a mostrar al menos 4 tipos de productos naturales en los que estamos trabajando. El primero es hiperforina, simplemente porque partimos con él. La hiperforina es un producto de la hierba de San Juan, uno de los tantos compuestos de la hierba de San Juan. De hecho, no trabajamos con hiperforina, sino con una droga semisintética modificada de hiperforina. También trabajamos con el andrografolido. Ustedes podrían decir, ¿por qué la hierba de San Juan? Bueno, porque la hierba de San Juan se usa como un antidepresivo. La hojita, la hierba, hay gente que tiene problemas eso, pero en Alemania se usa perfectamente como un antidepresivo. Es tan bueno como el Prozac o la florfenacina para casos de depresión fuerte. No tiene la capacidad que tiene el litio de inhibir suicidio, pero se usaba. El otro compuesto es el andrafolido. El andrafolido se purifica, ya les voy a mostrar la molécula porque no vamos a quedar con la florcita, ¿no? Pueden decir del batero. El andrafolido se saca de una planta que es el Andrographic paniculata, que se usa en la medicina ayurvédica en India, y donde se usa este tipo de medicina. Y tiene varios efectos conocidos. Sube la respuesta inmune, es antioxidante, en fin. Tenía algunas gracias y por eso lo empezamos a estudiar. El otro compuesto son la delfinidina, proveniente del maqui. El maqui es, ¿no es cierto?, uno de los compuestos que tiene más antioxidante, ¿ya? Tiene mucho más que la uva.
Y bueno, y ahora hay hasta empresas en Chile que se dedican a la explotación del maqui. Y el otro compuesto son unos lípidos obtenidos de algas chilenas. Estos son los compuestos. Yo les digo que estamos probando algunos de estos. Tenemos evidencia de que todos ellos funcionan bastante bien en los modelos de Alzheimer. Y lo que tenemos ahora, estamos haciendo mezclas de algunos de estos compuestos con cosas que sabemos que son buenas para el sistema nervioso, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena larga, como el omega, el DHL y otros que son interesantes. Tenemos mezclas de algunas de estas, pero ahí sí que no puedo contarles nada todavía porque estamos tratando de sacar una patente. ¿Para qué nos vamos a quedar en la calle? Okay. Entonces, esta es la hierba de San Juan, y este compuesto, lo que se hizo con la hiperforina, se hizo porque la hiperforina estaba patentada. Entonces el laboratorio que nos da esto, nosotros ya no tenemos hiperforina, pero hicimos una cosa que se llama la tetrahidrohiperforina, que le pusieron hidroxilo a la molécula, y esta es la molécula. Nosotros reportamos ya en 2010 de que era capaz de disminuir los cambios conductuales. Les voy a mostrar algunos estudios. Pero previo a esto, en el modelo que yo le dije que inyectábamos directamente la fibra de amiloide en el cerebro, habíamos publicado el año 2006 este trabajo con el siguiente título: la hiperforina es capaz de prevenir la neurotoxicidad del péptido amiloide y los impedimentos de memoria desagregando las fibras de amiloide. O sea, no solo teníamos un modelo en que el animal perdía la memoria, sino que además, al ponerle la hiperforina, desagregábamos completamente las fibras de amiloide, junto con los cambios de conducta. O sea que ya sabíamos que esta cosa podía andar bien. Con la hiperforina, la tetrahidrohiperforina. Y este es un experimento con el Morris Water Maze, que es la plataforma en que uno no hace el estudio cambiando el sitio de la plataforma, sino que lo tiene en un solo lugar y ve cuánto tiempo se demora el ratón en llegar. Este es el ratón con Alzheimer, simplemente se demora 60 segundos y pasan los días y sigue ahí, pasan los días, como el día 8 o 9 recién empieza a cachar que tenía que moverse hacia la plataforma. ¿Ya? Por otro lado, este es el control, y a los 4 o 5 días, este eran unos ratones medio tontos, normalmente bajan antes. Pero lo importante es que el tratado con el IDN está justo en el centro, en la mitad. Baja, mejora estaba con 60 segundos de latencia y llega hasta 30 en este caso, y se pasa un tiempo, incluso baja aún más. ¿Ya? O sea, la capacidad de aprender de memoria en este test se mejora con el IDN. No estamos diciendo que se mejora y que llega donde está el control, pero es mejor que el animal tratado. ¿Qué otras cosas se hicieron? Bueno, ¿qué pasaba con los depósitos totales de abeta? A diferencia de lo que mostramos con la vía Wnt, en que no había cambio en las placas, aquí sí hay una disminución en las placas, lo que no debería excitarnos demasiado, porque ya les conté que era otro el formato tóxico. Sin embargo, no deja de ser interesante que haya una disminución de las placas que están presentes en el cerebro. Y otra de las cosas que ocurre, midiendo de nuevo el LTP, es que este es el tétano, esta es la situación control. ¿Ya? Esto es la situación con oligómeros de abeta. Estos son animales totalmente control. Cuando uno pone el péptido de abeta directamente en la rebanada en que está haciendo el registro, ya les voy a mostrar dónde se hace eso, el péptido de abeta realmente inhibe la formación del LTP. Entonces, que estimulamos aquí y esto baja, y en el caso del control se queda arriba, mientras que cuando hay oligómeros de abeta simplemente baja. Y cuando agregamos el IDN junto con el oligómero, el nivel de potenciación es súper potente y es prácticamente igual, está un pelito por debajo del control. O sea, también no solo mejora la memoria, sino que mejora la parte electrofisiológica. Este es el setup de electrofisiología, en el cual uno pone ahí pequeñas rebanadas del hipocampo que las corta en un aparato y las estudia directamente ahí. Y aquí hay un experimento ya un poquitito más avanzado. Estos son animales transgénicos de 8 meses que cuando uno induce el LTP simplemente no hay LTP. Es la situación control, y cuando induce el transgénico no hay ningún efecto. Pero si uno le inyecta a estos ratones 2, 4 o 6 miligramos por kilo de peso del animal, vean ustedes, comienza a aparecer el LTP, vuelve a la vida esta rebanada.
con 2, con 4 y con 6. O sea, efectivamente lo que yo les mostré en el caso in vitro, en un animal control, en que artificialmente le agregamos el amiloide, en que lo pudimos contrarrestar en los ratones transgénicos, efectivamente también podemos hacer lo mismo. Súper interesante. Entonces, esta droga, la tetrahidroitilforina, tiene todas las capacidades de lo que uno le pediría a una droga para Alzheimer, ¿ya? Y estamos con el proyecto FONDEF, estamos trabajando actualmente en ver si efectivamente sirve en humanos o no, porque yo les puedo contar milagros aquí con los animales transgénicos, pero otra cosa es con guitarra. Vamos a ver si efectivamente funciona en los pacientes. Veamos el otro compuesto. Este otro compuesto se llama el andragrafolido, que es un lambdano diterpeno, y cuando lo presenté en el Congreso de Química, los químicos saltaron y me dijeron, eso es una molécula muy fácil de sintetizar, le podemos cambiar todos los grupos, podemos hacer una molécula nueva, y entonces salieron como 10 patentes en la discusión. Lo que, bueno, ya estamos trabajando en algunas de ellas. ¿Y qué es lo que hace esta molécula? Bueno, primero, esta molécula es mejor en conducta que el que yo les mostré hace un rato. El control aquí, el transgénico, está acá arriba. El control en este caso está en negro, llega muy rápidamente abajo. Y cuando agregamos el andro en la piscina, tenemos valores que son indistinguibles de los controles. Y bueno, finalmente uno termina con el LTP. Este es el LTP de estos animales transgénicos. No hay LTP, y cuando uno tiene andro, sí hay un LTP muy claro. LTP muy claro. No les voy a mostrar el resto de los compuestos. Bueno, algunos de los colaboradores y sobre todo los estudiantes: Francisco Carvajal, Waldo Serpa, Ginny Farías, Juan Godoy, Felipe Serrano, Cherín Tapia, Enrique Toledo, Jessica Vaca, Juan Solís. Y gracias. Eso es.